Bueno, habíamos quedado tratar de trabajar los diferentes casos de factoreo que habíamos visto y ver cómo se podían aplicar para la factorización de polinomios, ¿sí? Entonces vamos a tomar algunos ejemplos, ¿sí? En esta clase lo que vamos a hacer es ejemplos de combinar todos los casos que vimos en las clases anteriores. Muy bien, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, el ejemplo 1, p de x igual x cubo menos 9x. Muy bien. Entonces, para factorizar este polinomio, lo que veo es que la x se repite. Por lo tanto, voy a aplicar factor común, ¿sí? Que de ahora en más lo voy a abreviar como FC, ¿sí? Entonces, si yo aplico factor común a p de x, puedo sacar x de factor común y pensar en la distributiva cómo me quedaría este polinomio si yo hiciera la distributiva. X por x cuadrado es que me da x al cubo y x por 9 me da 9x. Ahora veo que dentro del paréntesis x cuadrado menos 9, ¿sí? Que lo voy a marcar con un colorcito, ¿sí? X cuadrado menos 9, este paréntesis, se trata de una diferencia de cuadrados, ¿sí? Con lo cual x cuadrado menos 9 puede cambiar a x menos 3 por x más 3, ¿sí? Pero no me tengo que olvidar de la x que tengo acá adelante. Muy bien. Acá este polinomio ya llegó a su factorización completa, por varias razones, ¿sí? Porque en primer lugar tiene 3 factores, ¿sí? En segundo lugar, cada uno de los factores es lineal, o sea, tiene grado 1, o sea que más no se va a poder factorizar, ¿sí? De esta manera yo llego de un polinomio escrito en esta forma a un polinomio en su forma factorizada. Bien, vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos q de x igual 2x a la cuarta más 2x, ¿sí? Bien, en este caso nuevamente voy a aplicar el factor común, ¿sí? En este caso noto que el 2 y la x es lo que se repite, por lo tanto ahora tendría que pensar en una distributiva. 2x por quién me da 2x cuarta, necesito x cubo. Y 2x por 1 me da 2x. Acá veo que no tengo una diferencia de cuadrados como antes, pero en cambio sí aparece, ¿sí?, un caso que vimos en las clases anteriores, que es la suma o diferencia de potencias de igual exponente. Fácilmente podemos ver que x cubo más 1 se puede, vamos a ponerle suma o diferencia, así, se puede dividir por x más 1, ¿sí? Ya que menos 1 es una raíz, ¿sí? X cubo más 1 lo dividimos por x más 1, ¿sí? Al hacer la división por Ruffini, ¿sí?, recordemos que acá va el menos 1, ¿sí? Lo que estoy factorizando es lo que está en amarillo nada más, ¿sí? Y acá me va a quedar 1, 0, 0 y 1, ¿sí? Recuerden de que si no tienen muy en claro estos casos de factorización, no van a comprender estos ejercicios, vuelven para atrás para las clases anteriores. Bien, bajo el 1, 1 por menos 1 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 por menos 1 me da 1, 0 más 1 me da 1, 1 por menos 1 es menos 1, y entonces acá el resto me da 0, que era lo que esperaba. Entonces, la parte amarilla, que la voy a volver a escribir en amarillo, la parte amarilla la voy a poder escribir como el divisor, que es x más 1, por el cociente, que acuérdense que vienen estos coeficientes con un grado menos. O sea, si esto es x cubo, va a empezar con x cuadrado. X cuadrado menos x más 1. Esa es la parte amarilla. Ahora, si yo quisiera escribir q de x era 2x por toda la parte amarilla. Por lo tanto, q de x me va a quedar factorizado así, ¿sí? Perfecto, entonces de esta manera queda factorizado q de x. Bien, acá no es tan evidente que acá terminó la factorización, porque acá esto no se puede, pero esto tiene grado 2, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver cómo hacer para factorizar, ¿sí? En este caso a ver si se puede seguir o no, pero por ahora lo vamos a dejar así.
Vamos a un tercer ejemplo, ¿sí? En el tercer ejemplo vamos a tomar el polinomio r de x igual x cubo más 2x cuadrado menos 25x menos 50. Bien, entonces nos encontramos acá en que no voy a poder sacar factor común, pero sí podría agrupar en diferentes términos. Por ejemplo, entre estos dos y en estos dos. Entonces aquí r de x me va a quedar. Saco un factor común entre estos dos términos. Va a ser x cuadrado, ya que lo único que se repite es la x. Entonces x cuadrado por x me da x cubo. Más x cuadrado por 2x cuadrado me da 2. Bien, ahora vamos a estos dos términos. En primer lugar veo que los dos son de signo negativo, por lo tanto me tiento a sacar el menos, después vamos a ver si lo tengo que corregir o no. Entre 25 y 50 voy a sacar el 25, ya que 25 divide a sí mismo y también divide a 50. Y ahora hay que pensar en la distributiva al revés. 25 por x me da 25, fíjense que el signo ya está puesto, menos por más es menos. Nuevamente acá, menos, si yo pongo menos, menos por menos me va a dar más. Necesito poner un más. Y 25 por 2 me da 50. Transformé de 4 términos a 2 términos, ¿sí? Así que en estos dos términos veo que el x más 2 se me repite, y entonces me queda expresado como x más 2 por el primer término, si saco el x más 2, me queda x cuadrado. Por el segundo término, si saco el x más 2, me queda el 25. Así me quedó r de x después de aplicar el factor común por grupos. Ahora bien, si ustedes se fijan, verán que de nuevo x cuadrado menos 25, que es el factor que aparece acá, es una diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo cambiar por x menos 5 y x más 5. Pero el r de x completo, si yo bajo lo demás, ¿sí? Me va a quedar entonces x más 2 por x menos 5 por x más 5. Y ahí entonces me quedó r de x. Bien. Vamos a hacer un cuarto caso. Supongamos que tenemos 5x cuadrado menos 20. Vamos a llamarlo a esto t de x. Muy bien. Acá 5x cuadrado menos 20 parece que no hay demasiado para sacar, pero si vemos hay un factor común, número, ¿sí? El número es 5. Y cuando yo voy a factorizar esta parte me va a quedar 5 por x cuadrado es 5x cuadrado y 5 por 4 me da 20. Acá lo que hice fue factor común. Y nuevamente, en este ejemplo de acá podemos ver que x cuadrado menos 4, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados, igual a x menos 2 por x más 2, ¿sí? Con lo cual, t de x, el polinomio completo, me va a quedar factorizado como 5 por x más 2 por x menos 2. Vamos a mirar algunos ejemplos más en el próximo pizarrón antes de pasar a la otra clase. Vamos a seguir con dos ejemplos más, ¿sí? Para cerrar esta parte de la clase antes de continuar con otras cosas, ¿sí? El quinto ejemplo vamos a llamar, no sé, k de x al siguiente polinomio. Vamos a poner x quinta menos 4x cubo más 8x cuadrado menos 32. Muy bien, entonces esto tiene pinta de poder agruparse, ¿sí? Así que vamos a aplicar el factor común por grupos y sacar un factor común entre estos dos términos y otro entre estos dos términos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a mirar. Entre los dos primeros tengo x cubo, ¿sí?
que es lo único que se repite, porque acá hay un 1, ¿sí? La letra con el menor exponente es x cubo. Entonces x cubo por x cuadrado es x quinta. Y luego x cubo por 4 es 4x cubo. Así que acá me queda factorizado. Más. Entre 8x cuadrado y 32 podés sacar 8 de factor común. ¿Sí? Entonces 8 por x cuadrado me va a dar 8x cuadrado y 8 por 4 me da 32. Así que ahí terminé de escribir el factor común por grupos. Ahora, fíjense que el factor x cuadrado menos 4 se repite. Por lo tanto, para terminar de aplicar este método de factorización, x cuadrado menos 4 lo voy a sacar de factor común. Y entonces, por todo este término me va a quedar x cubo. Y por todo este otro término me va a quedar 8. Y acá tengo una doble cuestión. Porque x cuadrado menos 4, que es lo que estoy marcando acá, es una diferencia de cuadrados. Con lo cual ya voy a escribir que me va a quedar x menos 2 por x más 2. Y x cubo más 8, esta parte de acá, si vemos, podemos ver que se puede dividir por x más 2, ya que se trata de x elevado al cubo y de 2 elevado al cubo, de suma de potencias de igual exponente. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es x cubo más 8, lo voy a hacer como una cuenta auxiliar, dividido x más 2 para ver si puedo escribir esto como cociente por divisor. Bien, entonces factorizamos usando Ruffini, coloco el menos 2, 1 para la x al cubo, 0 para la x al cuadrado, 0 para la x, 8 para el término independiente, bajo el 1, 1 por menos 2 es menos 2, 0 menos 2, después menos 2 por menos 2 da 4, 0 más 4 da 4, 4 por menos 2 da menos 8 y menos 8 más 8 me da 0. Con lo cual, x cubo más 8 va a ser x más 2, que es el divisor, por el cociente x cuadrado menos 2x más 4. ¿Sí? Esta es entonces la factorización de k de x. Algunos detalles que puedo decir. El factor x más 2 está repetido 2 veces. Así que también puedo escribir que k de x es x menos 2 por x más 2 al cuadrado por x cuadrado menos 2x más 4. ¿Por qué este cuadrado? Bueno, este cuadrado lo que está indicando es que el x más 2 está multiplicando 2 veces. Entonces, de esta manera me queda factorizado el polinomio k de x. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? M de x igual x quinta más 25 x cubo menos 125 x cuadrado menos 3125. ¿Sí? Bien, no se repiten las x, no se repiten los números, voy a hacer de nuevo un factor común por grupos. Vamos a agrupar los dos primeros, voy a sacar de factor común x al cubo. Entre x al cubo, para llegar a x quinta necesito x cuadrado. Si tengo x al cubo y debo llegar a 25x al cubo, me falta el más 25. Entre estos dos, los dos términos son negativos, voy a sacar un menos. Y 125 divide obviamente a sí mismo, pero también divide a 3125. ¿Sí? Podemos verificarlo esto con la calculadora o pensar que esto es 5 a la quinta y esto es 5 al cubo, así que va a poder dividirse. En este caso va a quedar x cuadrado
menos por más va a ser menos, y 125 por 25 es 3125. Esto me viene bárbaro que sea 25 porque de esta manera se repite este factor y puedo efectivamente aplicar el factor común por grupos, o sea, volver a hacer factor común de x cuadrado más 25, por este término aparece x cubo y por este término aparece 125 negativo. Ahora bien, tenemos acá dos factores de los cuales x cuadrado más 25 no se puede factorizar más, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado un poco de esto en alguna clase anterior, pero no le dimos demasiado detalle, ¿sí? La cuestión acá es que es una suma de cuadrados y una suma de cuadrados no se va a poder factorizar porque nunca un número elevado al cuadrado más otro me va a poder dar 0, ¿sí? Lo que falta es pensar en el x cubo más 125. Como vemos, vamos a poder aplicar algo parecido a lo que aplicamos acá en amarillo. En ese caso vamos a hacer x cubo menos 125, lo vamos a dividir por x menos ¿quién? Bueno, pensando que 125 es 5 al cubo, parece razonable dividir por x menos 5. Vamos a ver, ¿sí?, que efectivamente esto nos va a dar resto 0. Acá colocamos el 5 y acá colocamos 1, 0, 0 y menos 125. Recordemos que es el coeficiente del x al cubo, x al cuadrado que no está, x que no está, 125 negativo, término independiente. Hacemos las cuentas de Ruffini, 5 por 5 es 25 acá, acá sumo, multiplico, recuerden que este algoritmo se hace siempre de la misma manera, y encontré que el resto es 0, por lo tanto esto se lo puedo escribir como divisor por cociente. Divisor x menos 5 por cociente, x cuadrado más 5x más 25. Y así termina la factorización de m. Bueno, en la próxima clase vamos a ver algunos métodos más de factorización, ¿sí? Y vamos a seguir combinando algunos casos y vamos a hablar de la factorización del polinomio, cómo funciona y demás, ¿sí? Quiero que no olviden esta cuestión de acá, que si yo tengo x elevado a al cuadrado más un número positivo, ¿sí?, esta expresión, ¿sí?, donde a es positivo, no se puede factorizar. No se puede factorizar más allá de lo que dice ahí, ¿no? Siempre con a un número positivo. Y si en vez de ser x cuadrado fuera x a la cuarta, pasa lo mismo, ¿sí? En general, cualquier potencia cualquier potencia par, ¿sí?, va a tener el mismo problema. X a la un número par más un número positivo no se va a poder factorizar. Bueno, nos vemos en la próxima clase.